súper contentos de que estén otra vez aquí con nosotros para recibir este sermón de cada domingo. Agradezco pues a todo el equipo de transmisión, damos gracias al Señor y vamos a hacer una oración de inicio para entrar en nuestra palabra de esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Espíritu Santo, por darnos el privilegio y la oportunidad de poder llevar tu evangelio, de poder ser, Señor, instrumentos para tu reino. Gracias, Señor, por cada persona que está en este momento viendo esta transmisión. Padre, declaramos que esas personas que reciban tu mensaje, Señor, te reciban a ti, serán transformadas por medio de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad tan hermosa. Bendecimos tu nombre, Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Como les decía, estamos contentísimos. Si ya estás con nosotros, a través del chat puedes estar interactuando, dando una palabra, un gloria a Dios, un amén, una manito. Y pues, vamos entonces a entrar, hacer una introducción de lo que será el tema de nosotros esta mañana, donde estaremos hablando del pan de vida, aquel que descendió del cielo. Esta es una de las más grandes afirmaciones que hizo Jesucristo y es tema de mucha controversia en todo el mundo acerca pues de las distintas opiniones que tienen las personas acerca de Jesús. Pero lo cierto es que Él vino a darnos vida, a darnos vida. Y es de lo que vamos a hablar esta mañana. Esta prédica se llama El pan de vida. Usted puede ir ubicándose en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 6. Y pues, haciendo una introducción, estamos viendo que Jesús viene de hacer señales, de sanar enfermos y hace un gran milagro, una gran señal, que es la multiplicación de los panes y de los peces. Y lo cierto de todo esto es que una vez que sucede este gran milagro, las personas impresionadas lo buscaron y lo querían tomar literalmente a la fuerza porque ellos pensaban que Jesús era el líder político que ellos necesitaban. Ellos venían de tener conflictos con Roma y estaban teniendo exactamente conflictos con Roma, y ellos cuando vieron esta gran señal dijeron, nada, este es el líder que nosotros necesitamos, pero lo vieron de una manera quizás muy política, ¿no? También se dieron cuenta que dijeron, nada, este es el que nos va a dar siempre los panes que necesitamos, pues. Y quisieron tomar la fuerza, y Jesús, al ver esto es resumiendo más o menos el pasaje, Él se retira, se entristece y se va al monte a orar. Porque muchos estuvieron pendientes de lo que Él hizo, pero no de quién era, que era el mensaje. Realmente este era el mensaje. Esa era la señal, la fe, de creer en Él. Aún sus discípulos no prestaron mucha atención al gran milagro. Fíjense que Él se retira, los espero en la otra orilla, y cuando ellos se van en el bote, en la noche ellos ven a Jesús caminando sobre las aguas. Otra gran señal para sus discípulos, ¿no? Lo cierto es que muchos lo miraron como lo que no tenían que ver. No miraron a Jesús, no miraron lo que Él era, miraron solamente la señal que había hecho. ¿Okay? Y esto es lo que ha sucedido. El mundo ha visto a Dios y lo ha querido usar para beneficios propios. Esto se ha visto a través de la historia. Esto es algo que se ha usado, incluso el nombre de Dios, y se usa aún en nuestros tiempos, para beneficios propios, para deseos propios, para tener poder, para tener una posición. Y sucedió antiguamente muchísimo. Sucedió antes, pues se usaba el nombre de Dios, incluso muchos que tenían fe en Dios tuvieron que de cierta manera ceder, pero esto no enseñó Jesús. Jesús ciertamente no vino a establecer un orden político o un orden económico o un nuevo
un nuevo orden religioso. Por supuesto que no, este fue el uso que se le dio al nombre y se le da aún en el mundo a Dios. Sin embargo, Jesucristo vino para establecer un nuevo orden para la humanidad. Es decir, Jesús es muchísimo más que todo lo que las personas estaban viendo que Él podía hacer en ese momento. Y esto es más o menos para introducirlos en la gran afirmación que Jesucristo ha hecho. Jesucristo no era solamente en aquel tiempo. Muchos pensaban y decían, bueno, esto es lo que necesitamos ahorita. Este es el que nos va a sacar del problema o del rollo. Este es el que nos va a sacar las patas del charco, como decimos aquí. Pero Jesús es muchísimo más que eso. Él vino a darnos vida. Jesús y Dios es desde el principio, es en el presente y será en el futuro para siempre. Es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Para siempre será Jesús. Jesús hace ahora una gran afirmación estando pues del otro lado del lago, y es donde vamos a entrar. Ciertamente Jesús aún sigue mostrando su autoridad y su dominio, y las personas aún no lo ven. Él viene de demostrar su dominio sobre la materia, sobre el pan, al multiplicarlo, y también viene desafiando leyes al caminar sobre las aguas. Nosotros sabemos que si tú colocas un cuerpo en agua pesado, va a romper lo que se conoce como tensión superficial y se va a hundir. Es como que usted esté caminando sobre las aguas. ¿Ok? De gran impresión. Entonces, acompáñenme ahora a el Evangelio de Juan, al capítulo 6, verso 25. Vamos a estar leyéndole. Dice así la palabra de Dios. Y hallándole del otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Ellos estaban buscando a Jesús por los panes. Ellos estaban buscando a Jesús por la bendición y no porque habían entendido sus señales, no porque ahora iban a creer en Él. Y en esto era lo que Jesús quería llevarlos. Luego dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús nos dice que trabajemos por la comida que da vida eterna, es decir, trabajen por lo que yo les estoy mostrando y enseñando. Trabajen por la comida que dura para siempre. Y Jesús señala, la gente no lo estaba viendo muy bien, y esto es lo que sucede con muchas personas. Sucede un gran milagro, una gran señal de parte de Dios, y la gente no se percata. Él estaba señalando que Él era el que Dios había enviado. Fíjese qué dice, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, Jesús les decía que Él era esa comida y se las había demostrado con las señales que hemos estado hablando, las previas. ¿Ok? Que el Padre le había enviado. Y es importante que si nosotros no hacemos uso de los métodos de gracia que nosotros tenemos, como lo es la oración, como lo es la palabra de Dios, oye, difícilmente podamos entender esto que estamos explicando. Es necesario que usted que está allí viéndonos empiece pues a leer el pasaje, a buscar, entender el pasaje, a leerlo una y otra vez, las veces que sea necesario, y eso lo vamos a hablar al final. Medite en esto que estamos hablando. Siempre venimos a Jesús buscando respuestas. Todos venimos a Jesús buscando respuestas. Y usted se pregunta, ¿qué quiere Dios que hagamos? Lo mismo que preguntaron ellos en el verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y fíjese lo sencillo que respondió Jesús. Esta
es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es fácil lo que pidió Jesús. Crean en mí. Mire, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Señor, ¿qué hago? Pero pastor, ¿pero qué hago? Cree en Jesús. Todo lo que necesitas es creer. Pero primero nos encontramos siendo los que quizás buscamos a Dios por algo que Él hizo. No, que yo estoy agradecido y tal y qué sé yo. No, es que hizo un milagro en mi vida. Pero seguimos sin buscar realmente la fuente de esto. Es allí a donde debemos ir. Y aún estos, viendo lo que Él había hecho, seguían buscándolo por el pan que el día anterior les había dado. ¿Ok? Vamos ahora al verso 30. Entonces le dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Oye, hay personas que ven las señales de Dios, lo que Dios puede hacer, y aún así piden como confirmación. Bueno, pero ¿qué haces tú para que yo te crea? A Dios. Hay ya una transformación, ya vienen de recibir un milagro incluso. Y entonces a veces preguntamos, bueno, pero danos otra prueba, pues, para ver si es verdad. Así estaban viendo estas personas a Jesús, pidiendo una prueba. Y viene Jesús y dice, mira, dicen ellos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él aclaró, porque ellos aún seguían viendo o entendieron de cierta forma que había sido Moisés. Y él le dice, no, un momento, no fue Moisés, fue Dios. Y ahora Él le está dando, dice otra vez que es Él, el pan que descendió del cielo. O sea, Él lo que está haciendo es aclarándole que fue Dios, y que fue Dios que le envió. Verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando de Él, que Él descendió del cielo y que en Él está la vida. Verso 34, fíjese que aún no estaban entendiendo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Danos siempre de este pan. Entonces es aquí cuando viene esa gran afirmación de Jesús. Para muchos es un tema de controversia, para muchos un choque incluso. Pero esto fue las palabras claras de Jesús. Verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tremendo. Yo me imagino que la gente en la sinagoga en ese momento, no sé si se escandalizó. Dice después que murmuraron, ya vamos para allá. O sea, este está diciendo que es Él. Y sucede aún. Creen en Jesús y la gente se queda como ponchada. Pero ya tenemos respuesta para esto. Dios tiene respuestas para esto. A esta verso 35, ¿verdad? A esta petición de ellos, de darnos siempre de estos pan, Él dice literalmente, yo soy el pan de vida eterna. Oye, qué tremendo. Imagínense que tenga usted Jesús al frente y le diga, mira, yo soy el que Dios envió, yo soy el pan de... Oye, hay que tener fe, o diría yo, una obediencia de decir, bueno, yo no entiendo lo que está pasando aquí, porque es lo que sucede, no entendemos, no lo entendemos. Sin embargo, Él lo afirma, no hay mucho que explicar de esto. Yo soy literalmente el pan de vida eterna. Verso 36, mas os he dicho que aún me habéis visto y no creéis. Él sabía que a las personas que Él estaba diciendo esto, no le creían.
no le estaban creyendo. Jesús sabía que no le habían creído. Muchos y sus discípulos aún estaban allí como dudosos de lo que estaba diciendo él, de lo duro y de lo fuerte que era esta palabra, y es lo que sucede en nuestros días. Cree en Jesús y la gente se queda como que... Lo cierto es que Jesús lo que hace es te llama. Dios te envía a Jesús. Dios te envía a Jesús y te llama. Y aunque no creas, sé obediente. Por eso es que es un tema fuerte, una palabra dura. Verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Dios nos ha llamado. Dios te está llamando y te envía a Jesús. Pero fíjese lo que dice. Vendrá a mí y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, tú eres bienvenido en la familia. Tú eres aceptado por Dios. ¿Ok? Dios envía a Jesús y Jesús no lo desprecia. Eso es un llamado que está haciendo el Señor. ¿Ok? Y verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Fíjese, sigue afirmando que Él es. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, el que es de Jesús, no se perderá. Y eso debería usted por el chat gritar, brincar, no sé cómo se lanzan las cosas ahí en el chat, pero debería hacerlo. El que es de Jesús no se perderá. Dice que todo el que el Padre envía, o sea, el que Dios le dio a Jesús, no lo perderá jamás. No lo perderá jamás, sino que lo resucitará para estar eternamente con Él. Esto es un motivo de gozo tremendo, hermano. De lucha, de esfuerzo, de ganas, de pasión. Yo soy de Jesús, yo soy de Jesús, yo soy de Jesús. Usted coloque en el chat, yo soy de Jesús. Y esta es la voluntad de Dios, que todo el que crea y reciba al Hijo no se pierda. Mejor aún, Jesús no dejará que se pierda. Fíjese, lo dice la Escritura. El que el Padre envía, no pierda yo nada. O sea, Él no lo va a dejar que se pierda. Tremendo, tremendo. Ahora entendemos por qué muchas veces intentamos salir corriendo y no podemos. Luego están aquellos que murmuran. Eso siempre va a suceder. Jesús, luego de haber dicho estas cosas, dice el verso 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo va a decir esto este hombre? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús le respondió, epa, no murmuréis entre vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes que tomarte el tiempo ni siquiera de murmurar? Eso es para el que murmura. Fíjese lo que dice Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, si usted es el que murmura, no murmure. O sea, Jesús le está diciendo literalmente, mi hermano, quédate tranquilo, que esto no es contigo. Esto no es contigo. Y yo me he encontrado personas en la calle con lenguajes ofensivos hacia lo que yo puedo creer. O quién es este, qué tal, que siempre sucede. Sin embargo, con esta respuesta que me está dando el Señor a mí, se la está dando a ustedes, usted debe sentir muchísima paz. El que Dios envíe a Jesús, o sea, Él lo escogió para que siga a Jesús. Si usted es lo que murmura, quédese tranquilo que eso no es con usted. Es más, yo le recomendaría que se pusiera cuentas con el Señor.
yo le recomendaría que se arrepintiera. Yo le recomendaría que no siga haciendo estas cosas. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto era para aquellos judíos. Y es incluso una receta para aquellos que aún están dentro de esta religión judía, que no aceptan al Mesías y estas cosas. ¿Ok? No que alguno que haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto el Padre. O sea, Jesús continúa afirmando que Él es. Fíjese que en su discurso, ante la falta de entendimiento y de reconocimiento de estas personas y de que unos estaban murmurando, Él sigue afirmando que Él es el Hijo de Dios. Lo que nos demuestra el gran carácter y la gran identidad que tiene Cristo como Hijo de Dios. Y muchos dirán, pastor, este tema nos trae que tienes que tener la misma identidad y el mismo carácter que tenía Dios. Identidad de hijo. Yo soy un hijo de Dios. O sea, está diciendo Jesús, yo he visto al Padre y Él fue el que me envió. Jesús dice, no es el que dice, no, es que yo vi al Padre. No. Él mantiene su posición y dice, yo soy el que ha visto al Padre y Él me envió. O sea, yo estaba allá arriba, lo vi y Él me envió ahora. No sé cuántas veces te has encontrado quizás con un grupo de personas que no creen nada de lo que tú estás diciendo o de lo que tú practicas o de lo que eres, pero tú tienes una fuerte convicción y una seguridad y una identidad de que tú eres un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo has vivido. Porque lo has sentido, porque has visto las señales, y no solo porque las has visto, porque no has buscado las señales, sino al dador de las señales. No buscas al milagro, sino al que da los milagros. No has buscado la bendición, sino al dador de la bendición. Y eso es lo que va a crear en ti una identidad fuerte y firme como la que Cristo estaba manteniendo en este momento. Una y otra vez afirma nuevamente Jesús en el verso 47 y 48. Vamos allá. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Otra afirmación. Él sigue. Ante todos los que estaban perdidos, oye, qué difícil es hablar con personas y tú sabes que no te están entendiendo. Tú sabes que no te están entendiendo y Él no cambió su discurso. Esta es la enseñanza, que Él no cambió el discurso. Él dijo, yo soy lo que soy. Es una verdad que no puede cambiar. Una verdad es una verdad. Él dijo, bueno, yo no voy a hacerme, voy a cambiar un poquito el discurso para que, perdón, ustedes puedan entender. No. Él siguió manteniendo su posición. Qué importante es para nosotros hacer esto. Usted se reúne con personas y a lo mejor cambia su discurso para quedar bien con otras. Y es lo que ha sucedido a través de la historia. A través de la historia. Religiones que se juntan con religiones. Pero recordemos que esto no es una religión. Esto es un trato directo de Dios con el corazón del ser humano. Es una relación personal. Entonces, en vez de religarte, busca a la persona de Jesucristo. Búscalo a Él. ¿Ok? El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Verso 49. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Jesús está enseñando que los que comieron en el desierto murieron porque no fue a Él que le recibieron. No fue a Él que le recibieron. Por eso le dice, comieron el maná, pero murieron. Pero el que vino a dar vida soy yo. Eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, tienen que literalmente comer mi carne y beber mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre
en mí permanece y yo en él. Vemos otra afirmación de Jesús en el verso 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, qué importante es entender lo que esto significa. Y para esto yo les invito que en nuestro canal de YouTube vean la prédica del pasado domingo, donde estuvimos hablando de la Santa Cena por nuestro pastor Marlon. Vas a entenderlo mejor. ¿Ok? Él está hablando literalmente de comer y beber. Esto lo tenemos que llevar entonces a el ámbito espiritual, lo que significa comer para nosotros en nuestros días el pan y el vino. Literalmente estás comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Jesús para poder tener vida. ¿Ok? Entonces, les hago un repaso. Venimos hablando de personas gentiles que no están entendiendo a Jesús. ¿Ok? Ahora los judíos también, pero ahora viene una parte importantísima que son sus discípulos, aquellos que les están siguiendo. Verso 60. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Imagínense, cuando sus discípulos están diciendo que la palabra que está diciendo el maestro que ellos están siguiendo es dura. Y realmente es así, es una gran afirmación. Usted busca e investiga acerca de esto y es de controversia en el mundo. Sin embargo, esto se le ha revelado a aquel que acepta a Jesucristo, aquel que vive, aquel que come y bebe de Jesús. ¿Por qué? Porque ese nunca más, tal cual como está escrito, tiene sed. Nunca más tiene hambre. Él sabe de quién es hijo. Siéntase usted identificado. ¿Ok? Al escuchar que Jesús estaba hablando de comer y beber su sangre, muchos se asombraron y se alarmaron. Y dijeron, oye maestro, esto no es como murmuraban, no se lo dijeron a él, sino que lo murmuraron. Esto no es muy difícil de oír. Dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En otras palabras, lo que estaba diciendo Jesús era difícil de aceptar y aún es difícil de aceptar para muchos. Es difícil. Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo, o sea, ya Jesús sabía que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, esto os ofende. O sea, te estoy ofendiendo con lo que estoy diciendo. Fíjese la respuesta la pregunta que les hace, perdón. Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, si me ves mí ascender, te vas a quedar loco, no sé qué va a pasar contigo. O sea, fíjese el nivel aún que ellos mantenían de incredulidad y de duda. Imagínense la fe que nosotros debemos tener. Y no solo la fe, porque yo entiendo que el tema es difícil. Es dura la palabra. Sin embargo, Jesús lo que nos está mandando es a ser obedientes. Obediencia. Obediencia. Coman mi carne y beban mi sangre. Tanto como nos los enseñaron y nos los enseñó el pastor el domingo pasado, visite y vea esa prédica, sino como también lo que él ha enseñado. Lo que Jesús había y enseñó y estableció, y el nuevo orden que ahora nosotros debemos seguir. Verso 62. Verso 65 vamos ahora. Vemos que ellos se asombraron de esto. No sé cómo habrán quedado ante la respuesta de Jesús, que le dice, imagínate si me ves ahorita subiendo al cielo. Y hágase usted esa pregunta, ¿a dónde debo llegar yo? Dios mío, ayúdame. Aclárame porque yo necesito tener esa fe. Entonces, para esto, lo único que debes hacer, creer y obedecer.
creer y obedecer lo que Él ha mandado a hacer. ¿Ok? Verso 65. Y digo, porque os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie viene a Jesús si el Padre no lo aprueba. ¿Ok? Si usted fue alcanzado y está siendo alcanzado por la gracia de Dios, de Jesucristo, entonces usted ha sido escogido por Dios, llamado por Dios para ser un seguidor de Jesús. Y esa es la confianza que debes sentir. No que dures la palabra, no. Dios me ha llamado para ser un seguidor de Jesús. Dios me ha llamado para ser un ciudadano del cielo. Dios me ha llamado para ser ahora parte de la familia de Jesucristo. ¿Y cómo sé yo estas cosas? Bueno, observa tu vida hace algunos años y mírala ahora cuando eres un seguidor de Jesús. Esto te tiene que impulsar, esto te tiene que dar ganas, esto te tiene que hacer seguir adelante. Todos son enviados por el Padre y nadie puede ser un discípulo de Jesús si el Padre no lo ha aprobado. Tremendo. 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, ellos no estaban entendiendo que era comer espiritualmente y beber espiritualmente la sangre de Jesús. ¿Qué es lo que sucede? Que si la persona no es de Jesús, difícilmente se le es revelado que existe un mundo espiritual. Le es difícil de entender estas cosas. Sin embargo, es lo que está enseñando Jesús. Nosotros ahorita tenemos una Santa Cena y sabemos y sentimos y estamos convencidos de que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y por eso tenemos vida. Porque a eso vino Jesús, a darnos vida. ¿Ok? Jesús literalmente no puede, ante la murmuración de sus discípulos, cambiar su discurso. Él sigue manteniendo una posición. Entonces aprendemos muchas cosas. Aprendemos que debemos creer lo único que nos pide Dios. Ahora, esto envuelve ciertas cosas, ser obediente, pero también nos enseña que la manera en que Jesús está dando este discurso o esta palabra o esta enseñanza nos enseña que Él tiene un carácter muy firme con lo que respecta a Él. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? O sea, nos habla de la gran identidad fuerte, firme e inquebrantable que tenía Jesús, que aún ante la murmuración de aquellos y la duda que los que eran los que le estaban siguiendo, y decían, Dios mío, o sea, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Es duro? Sí, estoy seguro de lo que estoy diciendo. Porque mis palabras son vida y son espíritu. Importantísimo. ¿Ok? Fíjense que hasta la muerte de Jesús, muchos volvieron a hacer lo que sabían hacer. Unos salieron corriendo. Pedro se fue a hacer lo que sabía hacer, a pescar otra vez. Ciertamente, hasta este momento no se sentía esa fuerte convicción de que Él era, sino hasta que Jesús va y le da una oportunidad, le dice, mira Pedro, ahora sí soy yo, resucité. Por eso, ante esta afirmación de Cristo, ellos quedaron como que, oye, es duro lo que me estás diciendo. Pero debemos ser obedientes, tener fe. Eso es lo que estaba enseñando Jesús con este discurso. ¿Ok? El 68 dice, le respondió, perdón, vamos a leer desde el 65.
Y dijo, porque os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo sé que cuando muchas personas no se dan cuenta y no se les es revelado quién es Jesucristo, ni el sacrificio que hizo, ni quién es Él, el Hijo de Dios, muchos dejan de seguirles. Por eso no nos asombra estas cosas. De hecho, Jesús nos advirtió sobre estas cosas y nos dijo que abandonarían su fe y que se irían unos contra otros. Ya Jesús nos había advertido sobre esto, por eso Él no se alarma y sigue manteniendo su posición de lo que Él es. Lo que debe enseñarnos a nosotros que ante cualquier situación o circunstancia debemos mantenernos firmes en lo que hemos creído y en lo que somos. En lo que yo soy. Dios me ha llamado para ser un seguidor de Jesucristo. Para ser un discípulo de Jesucristo. Dios me ha llamado. Interactúe por el chat, diga Dios me ha llamado. Ok, en el 67 dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Fíjese que los que le seguían, sus discípulos, sus 12, Él les dice, si ustedes se quieren ir, váyanse. Como dicen. Si ustedes se quieren ir, váyanse. Yo no voy a cambiar lo que yo soy. Hay gente que te va a acusar, amigos que te van a decir, la novia, el novio, el papá, la mamá. Hey, si usted se quiere ir, váyase. El amigo, aquel, el otro, si usted se quiere ir, váyase. Yo sé quién me llamó. Yo sé a quién estoy siguiendo. Y no solo de palabra, de hechos. ¿Sabes qué? A lo mejor tú no eres una persona de estar quizás aquí en el lugar donde estoy yo. O una persona que habla y aplauden por el buen discurso. Quizás tú andas por la calle y la gente no te comprende, pero tú internamente estás convencido de que eres un hijo de Dios. Y eso es lo que te va a salvar. Usted no necesita estar de este lado para sentirse convencido de que es un escogido de Dios. Convicción, certeza, firmeza. Y aunque yo pensé, oye, es fuerte lo que el Señor me está mandando a decir, pero sé que va a añadir una gran identidad a aquellos que lo van a escuchar. Muchos no lo van a entender, otros irán a decir, este no es el camino. Ya Cristo me lo está mostrando con toda la enseñanza. Yo solo tengo que seguir afirmando que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y vivirlo. Verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Jesús los está casi que echando. Y gracias, Señor, ese Pedro es tremendo. Dios bendiga a los que son como Pedro. ¿Para dónde vamos a coger nosotros? ¿Para dónde vamos a agarrar, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué tremendo. Mira, Pedro lo que está demostrando aquí, que aunque yo no entiendo, te soy obediente. Yo decidí seguirte. La actitud que muchos debemos tomar al escuchar estas cosas. Señor, yo no estoy entendiendo mucho, pero yo he decidido seguirte. Yo voy a ser obediente a lo que tú me has mandado hacer. Ahora, esto engloba muchísimas cosas. Tu comportamiento va a cambiar. Tu manera de pensar va a cambiar.
al yo decir soy seguidor de Cristo y ver todas las enseñanzas que Él me ha dado, ya yo no voy a agradar a los deseos de mi carne, por ejemplo. O ya yo no voy a ser participante de algo que me vaya a alejar de Dios o de algo que vaya a hacer daño a otras personas. Yo me voy a alejar porque yo decidí seguir a Cristo. Por eso cuando tú crees, no eres tú. O sea, el que hace la transformación, no eres tú. Es el Espíritu de Dios que cuando viene transforma. Por eso yo siempre acostumbro a decir a las personas, no es, o sea, no lo vas a ver de una manera que de repente hiciste algo y cambiaste una acción, algo físico. No, naturalmente tú vas a ser transformado. De repente si te parabas en las mañanas pensando en hacer algo malo, el otro día te paraste y no lo pensaste. No lo pensaste. Y así con cada cosa y en cada área a la que eras antes o éramos antes esclavos. Así va a ir sucediendo. Vas a seguir siendo transformado porque has decidido seguir a Cristo y reconoces que Él descendió del cielo y sabes el sacrificio que hizo en la cruz. Y no solo eso, le recibes, le has comido, le has bebido. Ahora tienes vida. Ahora es cuando tienes vida. Gloria a Dios. Tremendo. Tremendo. Pedro, así decimos muchos de nosotros en no sé cuántas veces lo he dicho yo. Señor, ¿a dónde voy a ir si solo tienes tú palabras de vida? O sea, ¿a quién voy a consultar yo? ¿Para dónde voy a agarrar yo? ¿A quién le voy a preguntar algo? Si solo tú me has dado vida. Vida. Entonces observa cómo era el desastre de nuestra vida antes y cómo Cristo, cuando creíste, transformó tu vida. ¿A dónde voy a ir? Decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Dice entonces, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así como tú lo haces en oportunidades. Cuando quieres salir corriendo, cuando ya no soportas más, cuando estás cansado. Te voy a decir algo, si Dios te envió, te escogió para ser un seguidor de Cristo, no hallarás vida en otro lugar. Sabrás y vas a reconocer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Que en Él tienes vida, que en Él tienes paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que el mundo no puede entender. Es en Cristo. Jesús les dijo, no os he escogido yo a vosotros 12, y uno de ustedes o uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Nunca falta un Judas. No se extrañe de las cosas que sucedan. Lea las Escrituras. Usted ha vivido y ha experimentado ciertas situaciones que le enseñan algo que ya está escrito. Tú lo que haces es confirmarlo. ¿A dónde iré? Voy otra vez a ti. Estoy cansado, descanso en ti. Voy a tomar una decisión. Háblame, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? Muéstrame cuál es tu voluntad. Porque lo que sucede para los hijos de Dios es voluntad del Padre. El mismo Cristo lo dijo. No vine a hacer yo mi voluntad, sino la del que me envió. Jesús. Y fue obediente hasta la muerte.
Pasa es que muchos se han desviado incluso quizás del mensaje o han malinterpretado las Escrituras. Dios nos pide que confiemos en Él, nos enseña la identidad, nos da firmeza en lo que hemos creído, nos da seguridad, nos da paz, nos llena de amor, vemos su bondad, vivimos bajo el favor y la gracia de Dios. De repente los cielos se abren y eres bendecido. No te extrañes cuando esas cosas sucedan. Ahora, ¿qué debo saber yo? Que al seguir a Dios, al seguir a Cristo, muchas cosas van a cambiar. Coman mi cuerpo y beban mi sangre espiritualmente. Debes entender estas cosas. Ojo, pero también coman las enseñanzas de Jesús. Literalmente, coman su palabra. Porque mis palabras, dijo Jesús, son vida y son espíritu. Yo leo la palabra de Dios y yo oro a Dios y entonces yo estoy recibiendo vida de parte de Dios. Lo que pasa es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. No hay que decir, yo voy a orar porque quiero un milagro. No, yo voy a orar porque quiero vida. ¿Cómo se ha cambiado entonces esto? Yo voy a orar para que Dios me dé la vida. Ahora, mediten, comer, mediten. Meditar en la ley de Dios. Quiere decir literalmente masticar una y otra vez su palabra. Cuando yo no entiendo una escritura, la leo las veces que sea necesaria. Las veces que sea necesaria. Yo estoy meditando en la palabra de Dios. Y eso es lo que le estoy literalmente mandando a que haga. Medita en la ley de Dios para que puedas recibir la revelación que necesitas. Medita en las enseñanzas de Dios para que te puedas alejar del pecado. Cuando uno le dice a alguien, lee la Biblia, no es para que se fastidie. Lee la Biblia para que encuentres la vida. Para que te puedas alejar del pecado. Para que te puedas alejar de lo que te separa de Dios. Para que puedas ver las bendiciones de Dios. Literalmente significa masticar una y otra vez. Pero es que no entiendo. Sé obediente. Sé obediente. Léelo. Léalo. Obedecer. Meditar. Revelación. Obedezco. Leo las veces que sea necesaria. Dios añadirá una revelación. Y eso cuando es revelado a tu espíritu, el espíritu da testimonio a tu espíritu, chamo, tú eres transformado. Transformado. Cambia tu pensamiento. Hubo una transformación. De repente ya no es el mismo. Entonces dejemos de buscar a Dios por señales y por cosas y tal y qué sé yo. Búsquenlo por lo que Él es. Por la fe que necesitas tener en Él. Para que puedas entonces tener vida, vida eterna. Vida eterna. Él es el pan que descendió del cielo. Dios, a través de Jesús, nos dio el pan de vida eterna. Y se asegura que nadie de lo que Él eligió, Dios, para seguir a Jesús, se pierda. O sea, Dios se va a asegurar. Jesús se va a asegurar de que si tú eres uno de los que Él escogió para ser un seguidor de Jesús, no te pierdas. O sea, ten paz, tranquilízate. Lo que estás viviendo no es para que te desesperes. Dios permite situaciones. ¿Usted cree que las personas ante este discurso, cómo cree usted que se sentían? Y Jesús lo permitió, Jesús mismo lo propició. Para que ellos dijeran, oye, definitivamente tengo que buscarlo. Tengo que aceptarle. Y Él dice que los que le buscan, Él no los desprecia.
los que buscan a Jesús, Él no los desprecia. Busca a Jesús y estoy seguro que Él no te va a rechazar. Porque quizás yo no era ni de los judíos ni de los discípulos, era un gentil. Eso es lo que era yo. Y los que somos muchos, uno de aquellos que no entendía, uno de aquellos que buscaba y murmuraba, ay sí, mira hermano, yo era de los que me burlaba de las cosas del Señor. Y anoche lo conversaba con mi esposa y le decía, oye, qué tremendo cuando yo era literalmente hasta un perseguidor de Jesús. Pero aunque Dios llevó a mi vida a un punto, Dios llevó mi vida a un punto en el que la quebrantó de tal manera que aunque yo no entendía, porque no fue que entendí de repente, yo obedecí a Dios. Le obedecí aún por encima de mis argumentos, aún por encima de mi conocimiento, aún por encima de lo que las demás personas me podían decir. Yo decidí obedecer a Cristo. Fui determinante, marqué, dije, como decimos nosotros aquí, para atrás ni para coger impulso. No vuelvo atrás. Decidí seguir a Cristo. Entonces hubo una transformación. No sé cómo explicarlo, fue algo que pasó y ya. A veces perdemos el tiempo en que, vamos a ver si cae un rayo y me transforma. Si le cae un rayo lo va a transformar, estoy seguro. Hay que buscar al dador de la vida. Y Dios se va a asegurar de que el que Él eligió para seguir a Jesús no se pierda. El que sigue a Jesús es enviado por el Padre. Y escúcheme bien, jamás se perderá y siempre vivirá. Amén. Quiero que me acompañen a orar. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, por esta gran revelación que has traído a nuestras vidas. Amado Dios, sé que hay personas que nos están viendo por primera vez. Te pido, amado Dios, que tú los recibas. Y si usted está escuchando, repita conmigo. Señor Jesús, yo te acepto hoy como mi Señor y Salvador. Te recibo como el Hijo de Dios. Reconozco que eres el pan de vida que descendió del cielo. Aquel que vino para darnos vida, para sacarnos de la muerte. Te acepto en mi corazón. Espíritu Santo, ven a vivir a mi corazón y muéstrame el propósito que tienes para mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.